Agradecemos el apoyo y la información que nos brindan INTA, Grupos CREA y APRESID. Auspician 30 años de tiempo de campo. Agricultores Federados Argentinos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Bolsa de cereales. Hola amigos, sean muy bienvenidos a un nuevo tiempo de campo especial. Hoy nos ocupamos del cultivo de maíz y la excelencia técnica que nos brinda una empresa para entender y atender un adecuado manejo valorando sus híbridos. En el marco de Celebrity, en el que KWS festeja los 15 años de investigación en el mejoramiento genético de sus maíces en la Argentina, presenta un nuevo DAR. En esta oportunidad, para mostrar su genética potencial y la estabilidad del rendimiento, siempre al servicio del productor. Hoy estamos presentando lo que es el segundo DAR de potencial y estabilidad de rendimiento. Dos atributos fundamentales que queremos en nuestros híbridos, que los productores puedan conocer es, por ejemplo, el manejo en densidad que proponemos para los híbridos, el manejo en fertilización pensando para grano y distinto también si estamos pensando para silo. Y por otro lado, el progreso genético que hemos tenido y el éxito en la diversificación de las estrategias de seleccionar para grano y seleccionar para silo. Esas presentaciones de híbridos comerciales es el resultado de un equipo de breeding, de avance de producto, de posicionamiento y comercial alineado en entender que Argentina tiene tres grandes megaambientes: potencial, estabilidad y sanidad, conociendo que el productor es el que en definitiva mueve las empresas. Y lo que tenemos que hacer acá es responder a sus necesidades. Por eso, básicamente, lo que también buscamos hoy en el DAR, a través de la interacción que esperamos tener durante el evento y de lo que fueron los productores que vinieron al evento, en este caso por situación de COVID muy reducido, es que nos comenten ellos de primera mano qué están necesitando y qué van a necesitar en los próximos años. Estamos totalmente abiertos a que sean ellos los que nos direccionen el mejoramiento y las decisiones de avance de los híbridos. El ingeniero Julio Cerono presentó las bases del programa Vos Elegís y aseguró que la posibilidad de tener programas en todo el mundo les provee de una enorme base de germoplasma de élite. Los beneficios de ser una compañía con múltiples programas de mejoramiento en todo el mundo son muy claros. La posibilidad de obtener germoplasma elite a través de intercambio continuo y muy activo nos permite tener a disposición una diversidad de germoplasma de líneas de maíz con diversos atributos que son los que finalmente buscamos en los híbridos locales. Eso nos permite, por ejemplo, tener líneas como las del híbrido Fígaro que estamos viendo ahí, un híbrido muy precoz, tener, por ejemplo, germoplasma de mucha precocidad, pero un germoplasma elite sobre el que se puede trabajar y rápidamente obtener progreso. Una vez que nosotros recibimos germoplasmas, las líneas elite de los distintos programas que KWS tiene, como les decía, en Brasil, en los Estados Unidos, en Europa, hacemos una evaluación en múltiples ambientes dentro de la República Argentina para establecer y tener identificado perfectamente los atributos de cada una de esas líneas. Entonces, cuando nosotros deseamos, por ejemplo, buscar resistencia al Mintosporium para los programas de maíz que tenemos en Córdoba, entonces la identificación es rápida y es posible gracias a esa evaluación previa que hacemos de todo el germoplasma. Una vez identificadas aquellas líneas que nos proveen los atributos buscados, entonces comenzamos un programa de recombinación y selección año tras año. Eso nos demora para obtener las líneas derivadas de ese germoplasma unos 4 o 5 años. Luego de eso comenzamos a hacer las distintas cruzas para obtener los híbridos y esa evaluación de los híbridos nos llevan otros 3 o 4 años. Por su parte, el licenciado Ceballos explica los pasos de la introgresión de eventos tecnológicos que permite seleccionar los mejores individuos. En KWS estamos comprometidos con proporcionarle al productor la mejor tecnología posible. Entonces, el paso a paso de la introgresión de genes es un proceso complejo, sobre todo porque implica mucho detalle y mucha trazabilidad. Aparte de eso, es un proceso que tiene que ocurrir en el menor tiempo posible. Eso es bastante complicado, sobre todo de hacer en estas latitudes. Entonces, el proceso ocurre primero en la recepción de la semilla que nosotros tenemos de los programas de breeding,
Toda la semilla que recibimos, las líneas que recibimos son líneas Elite. Esas líneas Elite nosotros buscamos conocer perfectamente la composición genética de cada una de esas líneas para poder hacer la introgresión de los eventos biotecnológicos lo más rápido posible. Una de las tareas más importantes nuestra y de nuestro programa y de toda la gente que trabaja conmigo es tratar de conservar todo el valor genético que los mejoradores, los breeders, tanto del programa de siembra de primera como del programa de siembra de segunda, obtienen en cada una de las líneas. Los eventos biotecnológicos lo que vienen a hacer es a funcionar como protectores de ese rendimiento y de esa genética que ellos obtienen a través de muchos años de mejoramiento. Es un trabajo muy detallista, es un trabajo muy conciso, hay que tener mucha trazabilidad. La comunicación entre el equipo de conversión y la comunicación del equipo de conversión con otras áreas de la empresa son fundamentales. Fundamental para focalizar el uso de los recursos y para poder focalizar bien la introgresión de estos genes en las líneas más importantes de KWS. El doctor Luis Bertoia, docente e investigador de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y referente del área de maíces para silo, explicó el progreso genético de los híbridos para ese sector. La característica que tiene la empresa es la separación de líneas destinadas a silaje, a grano, y un grupo de híbridos que se piensan para doble uso, es decir, alternativo, que puede ser para silaje o para grano. Cada una de estas características que tienen los híbridos permiten diferenciarlas, es decir, evidentemente para silaje tienen determinadas características, para grano tienen otras. Esto significa que el costo de investigación es mucho más elevado porque hay que partir en dos toda la genética. Cada vez más se está haciendo a pedido del productor. Hay necesidades de híbridos netamente sileros, necesidades que a veces no se tienen claro si va a ser para grano o para silaje, por lo tanto requiere otro tipo de híbridos, y aquellos que seguramente lo van a destinar a grano porque son productores netamente agrícolas, otro tipo de híbridos. Y cada uno de estos casos tienen unas necesidades de manejo diferentes. Cuando hablo de manejo son fechas de siembra, densidades de siembra, niveles de fertilización y fundamentalmente momento de cosecha, el grano picado en maíces para silaje. Es frecuente encontrar híbridos netamente graníferos que se usan para silaje. Si partimos de ese concepto, podemos decir que ese híbrido granífero tiene una densidad ideal para tal o cual ambiente, no hablemos de valores. O puedo decir, como referencia, partamos de 70.000 para grano. Si ese híbrido granífero yo lo pienso para silaje, debería aumentar la densidad por unas razones de respuesta de los componentes de la planta. El rendimiento en grano, a medida que aumento la densidad, va a ir subiendo, se estabiliza, sigue aumentando la densidad, se estabiliza, y si sigue aumentando la densidad, cae. Es decir, que el momento óptimo sería cuando llega al primer pico. En cambio, si yo miro la planta completa, lo que voy a tener es un ascenso paulatino y no tiene ese plató. O sea, sigue subiendo. Entonces, si yo lo pienso, ese híbrido granífero para silaje, lo que va a suceder es que ya no me va a importar tanto este periodo. ¿Por qué? Porque yo sé que el resto de la planta va a seguir subiendo. Entonces voy a ir al momento teórico donde comienza a caer. Antes de que comience a caer, si en vez de ser al principio del plató, va a ser al final del plató. Mantengo el rendimiento máximo de espiga, pero tengo un plus por aumento de rendimiento de caña y hojas. De ahí surge el concepto de aumentar la densidad si pienso ese híbrido que siembro determinada densidad para grano comparado con que ese híbrido lo uso para silaje. Desde Balcarce, el doctor Aníbal Cerrudo cuantifica cómo evoluciona el rinde potencial por efecto del mejoramiento genético en Argentina. El objetivo de este ensayo es entender cómo evoluciona el rinde potencial de maíz por efecto del mejoramiento genético en Argentina. ¿Qué es el rinde potencial? ¿Por qué nos interesa el rinde potencial? Esa puede ser una pregunta. Bueno, el rinde potencial es el rendimiento del cultivo cuando no hay otra limitante que la radiación y la temperatura. O sea, radiación y temperatura más el cultivar, o el híbrido en este caso, son las variables que determinan el rinde potencial. En primer lugar, el rinde potencial es un indicador muy bueno, o por lo menos es un punto de comparación del rinde que pueden buscar o que deberían estar buscando sistemas de producción muy intensificados, con riego, con nutrición, cuando podemos controlar gran parte de los recursos. O sea, ahí tenemos una utilidad directa, ¿no? Adecuar también los recursos necesarios para alcanzar esos rindes que ahora puede
obtener el maíz en estos sistemas intensificados. La idea es entender cómo el mejoramiento ha actuado sobre el rinde potencial. Y lo que estamos viendo es que el proceso de mejoramiento, lo que ha realizado, lo que ha llevado adelante es un incremento en los destinos que se fijan en el periodo crítico del maíz. Tenemos un mayor tamaño del destino, el producto del número por el peso potencial de los granos. Y esto hace entonces que en el llenado de granos tengamos más crecimiento destinado hacia estructuras reproductivas. KWS investiga y recomienda un manejo agronómico de la densidad para cada híbrido según la fecha de siembra y teniendo en cuenta el ambiente. Como concepto teórico, uno puede distribuir o clasificar los recursos en lo que sería radiación, agua, nitrógeno, temperatura y otros nutrientes, en donde gráficamente podemos ver que si esos recursos están, vamos a decir, en una óptima disponibilidad, uno va a obtener un rendimiento estable de ese cultivo, ¿no? Va a tener un buen rendimiento. En cambio, ¿qué pasa si uno en una situación distinta empieza a tener una faltante de alguno de esos recursos? Lo que va a pasar va a ser que el rendimiento que uno obtenga va a estar delimitado justamente por ese recurso en menor proporción. En situaciones donde uno puede balancear estas pérdidas o estos déficits, lo que hace es elevar el piso del rendimiento y uno empieza a levantar o a incrementar esos rendimientos en esos ambientes. Imaginemos que estas dos esferas son los nutrientes o los recursos que necesita una planta para un normal crecimiento y desarrollo. En un ambiente de altos recursos, uno tiene una mayor cantidad de esos nutrientes, como habíamos hablado, temperatura y demás, disponibles, ¿no? Un ambiente de alto potencial. Entonces lo que uno intentamos que se genere es una distribución acorde a ese ambiente. Porque el ambiente va a ser el que module el rendimiento que vamos a tener y nosotros a través de la densidad lo que hacemos es manejar esas variables. Entonces, si planteamos un ambiente de mayores recursos, podemos obtener una distribución mejor de esos y lo que hacemos es aumentar la densidad de siembra. Entonces, supongamos un ambiente de 18 bolitas, vamos a poner 90.000 plantas por hectárea o 9 plantas por metro cuadrado para que a cada planta le lleguen los recursos mínimos que tienen para su crecimiento y desarrollo. ¿Qué pasa en una situación donde uno está en un ambiente de menores recursos, por ende de un menor potencial de rendimiento? Lo que hacemos con el mismo concepto es tratar de administrar esos recursos para obtener un máximo rendimiento. En este caso, en un ambiente de menores recursos, donde bajo el mismo concepto de que dos esferas representan lo que sería el recurso que necesita una planta para crecer y desarrollarse, en este caso, como tenemos menos recursos y con el mismo concepto, lo que hacemos es bajar la densidad de plantas. En este caso es una densidad de 50.000 plantas por hectárea, en donde la mayor limitante va a ser el recurso hídrico, ¿no? Pasamos de un ambiente de mayor potencialidad a un ambiente de menor potencialidad. ¿Qué mecanismos tiene la planta o qué empiezan a generarse dentro de la planta para poder elevar esos rendimientos o mantener esos rendimientos? Bueno, vamos a empezar a tener un mayor crecimiento de la planta, un mayor crecimiento de las espigas, tanto en la primaria como en la secundaria, empieza a haber una especie de compensación por segundas espigas y eso va a estar justamente muy relacionado con esa disponibilidad de recursos y cómo los administramos en el campo. La empresa investiga en la línea de fertilización para silos y granos no solo qué nutrientes aplicar, sino el momento adecuado para ser más eficientes. Estamos en la localidad de Chivilcoy, hoy en un argidol típico, un suelo de primera clase para lo que es la producción de cultivos de gruesa y cultivos de fina, un suelo de un elevado perfil, o sea, un perfil profundo, sin ninguna limitante, ya sea por profundidad ni por una condición hídrica. Estamos en una calicata que es un pozo donde podemos observar los diferentes horizontes que nos permite conocer el suelo y nos permite saber qué es lo que pasa en la mitad de la película. O sea, acá debajo es donde se explica el 50% de la película y donde vemos el recurso agua y el recurso nutrientes y cómo los mismos interactúan con la producción del cultivo. Cuando pensamos en nutrir balanceadamente un cultivo, debemos proveerle nitrógeno, azufre, zinc y fósforo. Los 4 nutrientes que más limitan al cultivo de maíz en lo que es la región pampeana. Lo que debemos saber es cómo los mismos interaccionan con el suelo y con la rizósfera. ¿Por qué? Porque no tienen las mismas condiciones ni mismas características. Nutrientes poco móviles, como son el fósforo y el zinc, se encuentran muy cerca de la rizósfera y la planta, a medida que va creciendo, los va interceptando, ya sea por sus raíces o por difusión. Y llegamos al final de este espacio. Muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos para compartir un nuevo tiempo de campo en 7 días,
a esta misma hora y por nuestro canal Telefe. Que tengan un excelente fin de semana. Auspició